Existen dos tipos de problemas. Bueno, en realidad existen distintos tipos de problema, pero a la hora de buscar la solución hay dos tipos de problemas que tienes que tener en cuenta, que son los problemas horizontales y los problemas verticales. Así que si quieres saber cuáles son estos problemas, cómo identificarlos y qué puedes hacer para poder solucionarlos, quédate, porque entonces este episodio es para ti. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de las Ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que en este canal de comunicación vas a encontrar información que te ayuda a vender más, a tener mejores resultados en todas las áreas de la vida, porque ya sabes que no tiene ningún sentido vivir si estamos desbalanceados. Como te contaba en la introducción, existen dos tipos de problemas. Y antes de empezar a desarrollar cuáles son estos problemas, los problemas horizontales y los verticales, déjame que te cuente una cosa. En las notas del episodio vas a encontrar un acceso para descargarte las hojas de trabajo, de hecho las hay desde hace bastantes meses, las hojas de trabajo en las que puedes desarrollar y puedes tener a mano para profundizar en los conocimientos que vamos a ver en los distintos episodios. Así que si quieres saber cómo puedes trabajar más este tipo de contenido, dale al enlace y te descargas esa hoja de trabajo. Y ahora ya sí, te voy a empezar a contar esos dos tipos de problemas, porque no siempre es fácil de identificar, aunque a veces sí, y sobre todo tienes que tener en cuenta cómo puedes o qué está en tu mano hacer para poder solucionarlos. Como te contaba, hay dentro del mundo de los problemas, lo podríamos clasificar en dos tipologías, ¿no? Problemas verticales y problemas horizontales. Los problemas horizontales son aquellos que digamos que la solución o el problema tú tienes cierta capacidad de maniobra, es decir, es como horizontal porque está como a ras tuyos, ¿no? Estás tú como paralelo a ese problema. El problema vertical te viene impuesto desde arriba. Es decir, puede ser una decisión corporativa, puede ser un problema del cliente, puede ser cualquier otra cosa en la que tú no tienes cierto grado de maniobra, porque no es como ajeno a ti. El ejemplo de problema vertical es cuando tú estás, imagínate, en una camilla de un hospital o cuando tú estás con una decisión que ha tomado tu cliente, por no poner una decisión que ha tomado la empresa en la que estás trabajando, tu cliente ha tomado una decisión porque ha llegado un nuevo comité de dirección y ha decidido que por lo que sea se va a recortar algo. Tú ahí no tienes ninguna capacidad de influir, bueno, si la tienes evidentemente ya estamos hablando de otro tipo de situación, pero en principio, vamos a partir de premisas generales aquí, no tienes ninguna capacidad para poder hacer un cambio ahí, para poder influir en esa decisión. ¿Y cómo tratas un problema horizontal y cómo tratas un problema vertical? El problema horizontal, como te digo, está por debajo de ti. Y como está por debajo de ti, digamos que está a ras del suelo, tú tienes capacidad de maniobra. Ahí es cuando tienes que poner a investigar, a ver cómo puedes solucionarlo, hablar con unos, hablar con otros, hablar con tu cliente. El problema horizontal puede estar provocado por alguna actuación tuya, provocado por alguna actuación de tu cliente, pero digamos que tú tienes capacidad de intervenir, tienes herramientas o tienes de alguna manera la forma en la que puedes acercarte a tu cliente para conseguir solventar ese problema. Que ya sabes que al final la gente me dice, oh Marta, pero hablas de los problemas y yo una vez que vendo, ¿no? Una vez que vendo es como que ya se ha acabado mis problemas, yo ya vendí. Pues lo siento mucho, si tú vender ya sabes que es ayudar y por lo tanto es ocuparte de tu cliente. Y fíjate que digo ocuparte, porque preocuparte ya sabes que significa hacerlo antes de que suceda, ¿no? Está muy bien que nos preocupemos, pero en realidad tienes que ocuparte de tu cliente para asegurarte de que tiene el mejor servicio y la mejor atención. Así que lamento mucho comunicarte si pensabas que uno cuando vende ya está, se acabó. No, en realidad tienes que continuar y estar ahí. Así que los problemas se pueden dar en el momento de la venta, se pueden dar en la postventa y se pueden dar en la preventa. En realidad, los problemas nunca sabes cuándo van a surgir, aunque te aseguro que los problemas generalmente tienden a aparecer solos cuando menos te lo esperas. A veces los ves venir y otras veces no los ves venir. Cuando los ves venir, ya sabes, procura anticiparte y poder de alguna manera mitigar el efecto de ese problema. Pero si no lo ves venir, pues identifica si es vertical o horizontal, y cuando estás hablando del problema horizontal, es decir, tienes capacidad de maniobra, ya sabes cómo tienes que actuar. Averigua toda la información posible, sácale el máximo de información, la que tengas tú, la que tenga tu cliente, la que tenga cualquier persona que haya estado relacionado, se parece mucho. Al final, si te fijas, con la información se obtiene, todo lo que necesitas
para poder trabajar. Con la información lo que consigues es tener datos. Y creo que esto, no sé, creo que no me voy a cansar nunca de decirlo, pero los datos son irrefutables, los hechos son irrefutables, las opiniones son subjetivas. Así que hay que buscar siempre la parte objetiva y luego puedes utilizar tu parte subjetiva para darle contexto, pero siempre desde el punto de vista del dato objetivo. No puedes suponer cuando hay un problema, ni puedes presuponer, sino que tienes que tener siempre el máximo de información fidedigna, contrastada, y que de alguna manera tengas la certeza de que esa información que has recopilado de tu cliente, de tu empresa, de ti, y si eres el que trabaja, si eres emprendedor, toda esa información es cierta y a partir de ahí tienes que trazar un plan de acción. El plan de acción se trata, ya sabes, siempre se trata desde la serenidad, como cualquier cosa. En caliente las cosas no suelen salir bien, francamente. En caliente las cosas no las vas a hacer con la tranquilidad y la calma y esa capacidad de anticipación, porque la pierdes, porque estás en un nivel emocional diferente. Y sí, me estoy repitiendo mucho en estos episodios, si te fijas, te hablo bastante de las emociones porque es muy importante tenerlas en cuenta a la hora de vender. Cuando tú tienes un problema horizontal, una vez que has conseguido toda la información, lo primero ya sabes que cuando hay un problema es reconocerlo, ya está, existe ahí, negarlo no va a hacer que el problema desaparezca. Lamentablemente, los problemas tienden a aparecer solos, pero yo a lo largo de mi vida no me he encontrado ninguna vez en el que el problema se haya resuelto solo. Es más, si se resuelve solo, tiendo a preocuparme porque estoy convencida de que hay algo que se me escapa. Así que una vez que lo has identificado, perfecto, ya lo sabes, ya tienes toda la información, lo identificas, aceptas que tienes ese problema y a partir de ahí, ¿qué puedes hacer tú o a quién necesitas, a quién tienes que involucrar para que ese problema de repente lo mitigues, lo soluciones o tengas de alguna manera la capacidad de poder afrontarlo? Y ahí vas a tener, como está en tu mano y tienes acceso a toda la información, esto es lo bueno de los problemas horizontales, vas a tener más facilidades a la hora de, pues ser más creativo o tomar otro tipo de medidas que te ayuden y te permitan llegar al sitio al que tú quieres ir, que es a solventar el problema y a que tu cliente quede totalmente conforme. Y fíjate que te estoy hablando de que el problema está provocado en el cliente, pero esto aplícalo a todos los problemas que te puedan pasar en tu vida, que también te los vas a encontrar. O sea, los problemas, esta clasificación de problemas horizontales y verticales aplica a la venta, pero también aplica a la vida, ¿no? Hay cosas en las que tú puedes actuar en un problema horizontal, yo qué sé, te suben el precio del alquiler. Pues si te suben el precio del alquiler, tienes distintas soluciones, ¿no? Primero informarte si es legal, si lo pueden solucionar, si es legal que te apliquen esa subida, cómo puedes hacer para que no te afecte tanto, si te afecta, no te afecta, si tienes que empezar a buscar, y a partir de ahí trazas un plan de acción. O sea que fíjate que igual que te digo que de repente tienes un problema, yo qué sé, porque por lo que sea, el sistema logístico en el que tú estás entregando algo a un cliente ha fallado, pues ahí tendrás que buscar cómo puedes hacerlo. Tienes que buscar otro mensajero, está en tu ciudad y puedes ir a buscarlo tú porque no es una cosa muy voluminosa. Se te ha caído internet, puedes hacerlo por teléfono, esa consultoría que pensabas que ibas a hacer vía Zoom, Teams, Meet o la herramienta que sea, pues si a lo mejor no puedes hacerlo vía internet con una cámara, que ya sabes que siempre es mucho más intuitivo y siempre es mucho mejor porque recoges y recopilas la información verbal y no verbal, pues si no tienes más remedio pero puedes sacarle la solución, pues a partir de ahí levantas el teléfono y tienes un plan B. Tienes un plan B para sacar hacia adelante pues esa situación en la que estabas. Y eso consiste en los problemas horizontales, el solventarlos con las herramientas, la información y los mecanismos, la inteligencia y todo lo que tienes a tu alcance. Los problemas verticales, como te decía, están como, por encima de tu cabeza, ¿no? Los otros están como por debajo y los problemas verticales están por encima de tu cabeza. Y ahí no tienes mucha capacidad para ni tener toda la información, porque probablemente esté sesgada, ni para mucha capacidad de maniobra, porque te viene impuesto y no tienes, cintura para poder de alguna manera abordar y atacar ese problema. Y además, tu capacidad de tomar medidas se reduce drásticamente. Y te voy a poner un ejemplo que lo tenemos, ya han pasado casi 4 años, 4 años, y lo tenemos relativamente fresco, una pandemia. Una pandemia, es algo que te viene impuesto, en el que de repente tú estás encerrado en casa, tienes un confinamiento, te pasas meses encerrado en tu casa
Y eso no lo vas a poder cambiar. Y como te decía, tienes la información, la tienes sesgada, no te puedes mover, no puedes actuar. Bueno, pues ahí, ¿qué tienes que hacer? Pues a mí me gusta mucho lo de, bueno, que si no tienes la opción de ir por el camino derecho, ¿no? Por el camino tradicional, toma otro camino. Esto no significa que no tengas solución. Y ya verás, porque te espera una entrevista súper interesante en la que nos va a contar una persona cómo con una agencia de viajes tuvo que estar en una pandemia que ya no solo fue el confinamiento, sino fue la imposibilidad de viajar al extranjero. Y ya verás cómo te va a gustar escuchar su historia de resiliencia y de superación para continuar con esa agencia de viajes y aún hoy en día, 4 años después, sigue estando, ¿no? Entonces, esos problemas verticales lo que te obligan es a tomar una vía diferente, una vía alternativa. ¿Quién nos iba a decir a nosotros en el 2020 que absolutamente todo el mundo mundial, como dicen los niños pequeños, iba a estar trabajando desde su casa? El que podía trabajar o iba a estar encerrado en su casa durante meses. Eso yo creo que ni siquiera en las películas nos lo habríamos creído, ¿no? Y fue una realidad. Y sin embargo eso significa que cerraran empresas, algunas sí y otras no. Se hicieron cosas de manera diferente. La gente, bueno, dicen que la revolución digital que supuso la pandemia aceleró todo el proceso en un periodo equivalente a 8 años, en 2 meses. ¿Por qué? Porque de repente se demostró que todo el mundo podía trabajar desde casa, que el teletrabajo era posible. Evidentemente, si trabajas en algún sitio físico es más complicado. Se demostró que se podían hacer determinadas cosas, se revolucionó y se universalizó el acceso a la información, porque de repente muchas universidades, muchos centros de formación de todo el mundo abrió las puertas, la gente se dio cuenta de que podías estudiar online en otro sitio, aunque no estuviera ni en tu ciudad ni en tu país, sin tener que incurrir en gastos de desplazamiento y de viajes. Entonces tú fíjate cómo al final, ante una situación en la que te encuentras, en la que no puedes abordar ningún tipo de cambio, ¿no? No puedes ir a visitar a tu cliente. Bueno, pues mejor tienes el teléfono, tienes las reuniones online y además en ese momento a la gente le encantaba verse los unos a los otros porque llevabas tanto tiempo encerrado que agradecías el hecho de poder ver, aunque fuera a través de una pantalla, a la gente con la que estás habituado a tratar. O incluso estabas más predispuesto a recibir información de otras empresas que de esa manera a lo mejor no habrías tenido acceso, ¿no? Yo en época de pandemia acabé trabajando con clientes con los que antes no había trabajado. Hice esa labor de puerta fría y a partir de ahí, bueno, pues con una reunión online de media hora conseguí ampliar la cartera de clientes, llegar a más personas y poder ayudarles para que pudieran seguir trabajando. Y esto es un problema vertical llevado al extremo, ¿no? Pero quizás sea el ejemplo más sencillo para que de alguna manera te pueda transmitir que es un problema vertical. En tu día a día no hace falta esperar una pandemia, por Dios, que no venga otra con otro confinamiento, pero sí que es cierto que en tu día a día te puedes encontrar con problemas verticales, ¿no? Te ponía antes el ejemplo de que, no sé, en tu cliente, por ejemplo, se toma una decisión, entra una nueva persona, de repente decide que se para todo, que quiere analizar absolutamente todos los proyectos y servicios que están en marcha y que durante meses, algo que ya tenías ahí con opciones de que te iban a adjudicar y que ibas a vender en el medio corto plazo, de repente te dicen que por lo menos durante 6-8 meses no se va a tomar ninguna decisión. Pues ahí te encuentras con algo en el que tú ahí capacidad de actuación tienes poca. ¿Qué puedes hacer? Ser creativo, no perder el contacto, continuar hablando con el cliente, intentar llegar a esa persona que ha tomado esa decisión para contarle y exponerle qué es lo que estás haciendo y de alguna manera seguir ahí para que aunque esa decisión se tome después o no, que depende de si tienes la capacidad de hablar con la persona que ha tomado esa decisión, le cuentas lo que estabas a punto de vender, cómo les iba a ayudar y demás, y lo ve claro, pues probablemente a lo mejor ese proyecto no lo paralice, o sí, pero por lo menos tienes esa opción. Pero si te quedas parado esperando y dices que no tengo ninguna capacidad de decisión, es que no puedo hacer nada, evidentemente te vas a quedar. Y al final se trata que ante un problema tomes acción. Desde la calma, como te contaba antes, desde el análisis de la información, en este caso muy sesgada y probablemente incompleta, pero sí que de alguna manera tienes que tener ese mecanismo en el que puedas analizar cuando tengas esa información, por muy incompleta que sea, qué puedes hacer tú, qué está en tu mano para poder avanzar y para poder, bueno, pues de alguna manera mitigar ese problema que tienes delante. La inacción ante los problemas te genera más problemas. El problema tiende a crecer. El problema, lamentablemente, como te decía, no se arregla solo, pero crece solo.
Y sobre todo cuando tú no estás ni atento al problema, ni tomando acción, ni intentando mitigarlo, ni siquiera, bueno, pues buscando qué o en comunicación con tu cliente. Es muy, iba a decir, buscando qué puedes hacer, ¿no? Al final, lo importante aquí es tomar la acción necesaria para mitigar ese problema. Y es cierto que a ver, los problemas, a nadie le gusta tener problemas, pero también, sinceramente, para eso estamos aquí, ¿no? Para resolver problemas y para ayudar a los demás. Así que una vez que surge el problema, por favor, lo primero, identifica si es horizontal, si es vertical, consigue toda la información, sea sesgada en el vertical o sea más completa en el horizontal, traza tu plan de acción y ponte a solucionarlo manteniendo siempre una comunicación. La mayoría de los problemas, casi te diría que bajan su grado de intensidad en el momento en el que hay comunicación. Lo que no puedes hacer ante un problema es ocultarte, no contestar al teléfono, no contestar a los correos, porque eso solo genera incertidumbre del otro lado, del que tiene el problema, genera falta de profesionalidad, porque a veces simplemente para decir, es que sigo trabajando en ello, es que ahora mismo no se me ocurre cómo lo puedo solucionar, pero estoy aquí al otro lado del teléfono o te presentas si es en presencial, estoy aquí viendo cómo te lo puedo solucionar. Y a partir de ahí, pues puedes de alguna manera mantener ese contacto, que tu cliente se dé cuenta de que aunque no estés solucionando, estás trabajando en ello, y eso ya genera tranquilidad. Y los problemas unidos a la tranquilidad son menos problemas. Verás, otro ejemplo de problema vertical es cuando tú trabajas en una compañía y de repente desde esa corporación se toma una decisión en la que se decide, pues no lo sé, que hay que reducir gastos, ha habido un problema con otro cliente y no se va a poder seguir trabajando con ese proveedor cuando tú tenías varias propuestas presentadas de una solución en concreta, con lo que se ha decidido no trabajar. Eso es ajeno a ti. Tú no has tomado esa decisión, no la ha tomado tu cliente, a lo mejor tu cliente hasta tiene una propuesta encima de la mesa. Bueno, pues ¿qué puedes hacer? Mirar qué otra solución puedes hacer, si es complementaria, comentar con tu cliente, oye, pues mira, está pasando esto. Hay distintas soluciones que puedes llevar a cabo. Así que ante un problema, por favor, te lo pido, nunca te quedes parado. Hay que tomar decisiones, por duras, dolorosas o difíciles que sean. Hay que mantener la comunicación siempre y hay que estar en constante búsqueda de información y de soluciones, porque esa es la única manera en la que tu cliente se va a dar cuenta de que realmente estás trabajando. Y ahora me voy al mundo de la venta, pero imagínate si este problema lo tienes con un familiar, lo tienes con tu pareja, si la tienes con un amigo. Esas personas con las que tienes ese problema tienen que darse cuenta de que tú estás haciendo todo lo posible para avanzar, para continuar y para buscar la solución a ese problema de manera que se resuelva cuanto antes, o por lo menos encuentres una vía alternativa a ese problema que tienes encima de la mesa. Si no es una solución, por lo menos que se mitigue lo suficiente como para que deje de doler bastante. El ejemplo quizás es otro ejemplo de problema vertical. Imagínate que tú estás de repente, tú tenías tu plan de vida, y esto nos vamos al mundo personal, tenías tu plan de vida y de repente pues te surge, no sé, te tropiezas, te caes y te haces un esguince y ese viaje que querías hacer no lo puedes hacer. Mira, hace años me pasó que me lesioné la rodilla y el viaje de mi vida que quería hacer no lo pude hacer. Bueno, tuve que estar de baja y luego pues esta Marta responsable que hay dijo que no se podía hacer ese viaje en octubre porque había estado de baja varios meses y por lo tanto quería seguir trabajando para hacer mis números y tuve que buscar un plan B. Ese viaje seguirá pendiente y algún día lo haré. Pero en principio, digamos que busqué el plan B para decir, bueno, no puedo hacer esto, ¿qué puedo hacer? Intenté trabajar desde casa, y estoy hablando hace bastantes años, intenté trabajar desde casa, mantuve el contacto con los clientes y bueno, pues sí, me fui de vacaciones, pero no al sitio al que quería, fue unas vacaciones diferentes para poder trabajar en esas 2 semanas que me iba de vacaciones, que iban a ser fuera de la estación de verano, para de alguna manera conseguir lograr los objetivos que tenía fijados, que los logré, por cierto. Así que recuerda que la cuestión no es si voy a tener o no voy a tener problemas, la cuestión es cuándo los vas a tener, porque en algún momento de tu vida, ya sea en el ámbito personal o profesional, vas a acabar teniendo un problema. Y la cuestión no es solo, ya tengo un problema, pues me olvido, sino qué vas a hacer para solucionarlo, qué información tienes a tu alcance, cómo puedes actuar y buscar alternativas siendo creativo. La creatividad se puede aplicar en todas las áreas de tu vida. Así que recuerda que los problemas no los puedes evitar,
pero lo que sí que está en tu mano es buscar soluciones para que esos problemas desaparezcan o se mitiguen. Nada más por hoy, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Ya sabes que si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo, dale un like, déjame un comentario y a partir de ahí sabré que esta información es útil para ti y me ayudarás a llegar a más personas. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.